Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta conferencia internacional titulada Cultura de la Legalidad, y en la cual tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, quien nos acompaña desde la Ciudad de México, y asimismo agradecer al doctor Eddie Chávez Huanca, quien por su intermedio hemos podido contar con la presencia del doctor Pérez. El doctor Pérez de los Reyes es licenciado, maestro y doctor en Derecho con mención honorífica y medalla Gavino Barreda por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1974 es catedrático a nivel superior en instituciones como la UNAM, la Salle, la Universidad Iberoamericana y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Autónoma de Yucatán y la Universidad del Valle de Tlaxcala. Maestro emérito de la Universidad Autónoma de Nayant, asimismo autor de Historia del Derecho Mexicano, obra en 3 volúmenes editada por Oxford University Press, con una segunda edición en un solo volumen en el año 2007. Yo quisiera, por favor, que lo recibamos al doctor Pérez de los Reyes con un fuerte aplauso, así como también a nuestro panelista, el doctor Eddie Chávez. Muchas gracias. A continuación, le doy las palabras al doctor Eddie Chávez, por favor. Gracias. Muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta velada, en esta tarde, para conversar un poco. Es un honor para mí que el maestro Marco Antonio Pérez de los Reyes nos acompañe en esta oportunidad. Lo conocí a través, en principio, de los libros, ¿no?, que uno tiene acceso cuando uno es estudiante, y luego como asesor del Tribunal Electoral Federal de México, ¿no? Es una gran personalidad que tiene más de 40 años en la docencia y asimismo en la práctica jurídica, ¿no?, sobre todo en lo que es jurisprudencia electoral. Tiene un manual hermoso que es Historia del Derecho Mexicano, no es de consulta, creo, necesaria, a pesar podría hacerse comparación jurídica. Sin más preámbulo, voy a darle pase al maestro. Y por favor, a cada uno de ustedes que tengan las preguntas a bien generar, las vamos a hacer al final de la conferencia, nos vamos a anotar y las vamos pasando y vamos conversando. El tema central el día de hoy es cultura de la legalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Eddie, muchas gracias, maestra. Debo, ante todo, manifestarles, porque es un deber elemental de personas bien nacidas, debo expresarles mi gratitud plena por permitirme dirigirme a ustedes, juristas de alto nivel en la administración de justicia de este país. Gracias también, claro, a las personas que hicieron posible que esta tarde esté yo en un recinto de este nivel, haciendo uso de esta magnífica tribuna para expresarles algunas ideas que espero sean de su interés tanto profesional como ciudadano. Y gracias también a este país, y me refiero en forma global a sus habitantes y a su gobierno, que con esa hospitalidad tan tradicional de los peruanos me ha recibido hace algunos días y me ha brindado su hospitalidad y la oportunidad de conocer a un país que en el mío lo admiramos, lo respetamos, lo queremos mucho por toda su proyección histórica y cultural. Venir a Perú, se los digo con toda sinceridad y no porque ustedes sean peruanos, lo diría también en su ausencia, venir a Perú es un privilegio y yo estoy disfrutando en estos días de ese privilegio. Por eso, con todo mi cariño y con toda mi sinceridad, muchísimas gracias a todos.
Ahora bien, el tema que presento a la consideración de ustedes tiene, como se habrá advertido por los programas, como nombre la cultura de la legalidad. Este tema ha ocupado la atención pública en mi país y en otros foros internacionales de un tiempo para acá. Y lo ha hecho por la trascendencia que tiene y sobre todo por las consecuencias que puede alcanzar el formar a los ciudadanos en general bajo los principios de una cultura de legalidad. Sobre este punto, es importante primero que yo les manifieste con la mayor claridad posible qué entiendo por cultura y por cultura de la legalidad, para que podamos estar en un contexto común, hablando un lenguaje común y podamos comprendernos de mejor manera y sobre todo fomentar o hacer proclive un diálogo que puede entablarse a través de sus preguntas y opiniones cuando concluya esta exposición frente a ustedes. Voy a hablar primero lo que quiero que quede claro en esta exposición sobre lo que yo entiendo de cultura. ¿Qué es la cultura? Y luego, claro, en qué consiste la legalidad o cultura de la legalidad. Para ello, no me voy a apoyar en autores jurídicos para expresar esto, sino lo voy a enfocar desde el punto de vista de la sociología del derecho. Como ustedes saben, la sociología es una ciencia humanística que se enfoca al estudio de la sociedad y sus problemas. Y tiene varias especialidades. Hay sociología del cine, por ejemplo, que conoce muy bien el maestro Eddy, y hay sociología de la educación y sociología de muchas cosas. Pero dentro de esas especialidades está la sociología del derecho. Y me voy a apoyar en la sociología del derecho como abogado que soy para encontrar un poco el camino de este tema, la cultura de la legalidad. Hay un profesor que fue muy referenciado en México y muy estimado, aunque él era de origen español, el doctor Luis Recasens Siches, ya fallecido. Por ahí circulan sus libros, entre otros temas, de sociología y de filosofía del derecho. Y el doctor Luis Recasens Siches dice respecto de la cultura lo siguiente, palabras de él, estoy citándolas entrecomilladas. La cultura es vida humana objetivada y revitalizada. Lo dice textual, vida humana objetivada y revitalizada. Hay que analizar esa concepción. ¿Por qué dice el maestro Recasens Siches que es vida humana? Porque solamente el hombre como especie es capaz de crear objetos, de crear una serie de mecanismos y de vías de comunicación a través de las cuales se expresa a otras generaciones o a otros tiempos. Y toda la cultura en realidad refleja la obra del hombre. Pensemos en cualquier aspecto cultural. Este mismo edificio que hace unos minutos tuve el gusto de que me dieran un recorrido por sus instalaciones, por su lugar de sesiones, sus cuadros, toda su infraestructura, y me dejaron muy impresionado, claro. Pues esto es cultura, es decir, es una expresión de la cultura. Pero lo mismo es la música o la pintura
o los deportes, o los concursos académicos para obtener una plaza como profesor, un automóvil o una televisión, o las películas del cine peruano. Todo es cultura, como obra humana, obra del hombre. Incluso cuando el hombre trata de interpretar fenómenos naturales a través de la ciencia, lo hace precisamente como una expresión de su capacidad cerebral, de su capacidad de concepción. Y de ahí surgen las fórmulas matemáticas o de la física o de la química, por ejemplo. El hombre es el único ser, como todos lo entendemos, capaz de crear cultura. Pero entonces estamos viendo que la cultura finalmente es una manera de expresión, una manera de transmitir un mensaje. Este edificio, les decía, tan bello, tan solemne, tan grande, fue concebido por uno o varios arquitectos o constructores y tuvieron una idea, tuvieron un planteamiento, quisieron transmitirnos algo al hacer todos estos recintos. Y lo mismo pasa con una obra de arte o con un libro. Entonces, dice Recasens, cultura es vida humana, transformada, viene la segunda parte, en un objeto, vida humana objetivada. Eso significa que cuando creamos la cultura, cualquier manifestación de la cultura, primero surge en nuestro pensamiento. El mismo programa que ustedes me hicieron favor de imprimir, dando a conocer el día y la hora de la plática que estoy desarrollando, fue primero pensada por algún diseñador. Se le ocurrió, lo imaginó, pero lo plasmó después en un impreso. Se ha vuelto un objeto. Lo que era subjetivo, lo que estaba en su mente, en algo tan íntimo al que no podemos penetrar ninguno, ahora podemos hacerlo viendo lo que finalmente quedó, el cartel o el programa en cuestión. Pero lo mismo sucede con cualquier otro objeto. Con este mismo labrado de madera, alguien lo imaginó, alguien lo pensó, alguien lo proyectó, pero lo transformó en ese objeto que ahora todos podemos apreciar. Una vez que queda objetivado la idea, sale del aspecto subjetivo y entra al aspecto objetivo. Y usted, yo o aquel podemos admirarlo, podemos criticarlo, podemos hacerlo nuestro como las ideas políticas o podemos combatirlas. Podemos continuarlas, ir más allá de lo que llegó un autor. De tal manera que la obra se vuelve un objeto al alcance de cualquiera de nosotros. De ahí que Recasens dice, cultura es vida humana objetivada. Pero también dice revitalizada. Revitalizada porque cuando usted o yo pasamos por la obra de cultura, tenemos una distinta concepción, una distinta percepción del objeto que vemos. En este vaso contiene refresco de cola. Tal vez para una persona sea algo agradable, le gusta saborear una bebida refrescante así. Tal vez para otra le parezca muy peligrosa porque puede aumentar sensiblemente sus índices de azúcar y pues es diabético y le puede hacer mucho daño. Y es el mismo objeto, pero contemplado, visto por distintos ojos, admitido en nuestro cerebro con distintas sensaciones, fruto de nuestra experiencia, de nuestra educación, de nuestras necesidades, de nuestras ambiciones, de nuestras frustraciones, de nuestras inhibiciones. Y entonces tenemos una concepción diferente.
Y lo mismo pasa con algo tan simple y prosaico como ese vaso de refresco, que si estuviéramos frente a un libro que contenga una de esas novelas que nos han hecho soñar tanto de nuestro querido premio Nobel, don Mario Vargas Llosa. Cada quien lo concibe diferente, lo siente distinto, actúa de diferente manera frente al producto que tiene. Por eso, si alguien preguntara, oiga, ¿cuántos Quijotes de la Mancha hay? Pues en estricto sentido nada más uno, el que escribiera el inmortal Manco de Lepanto, don Miguel de Cervantes Saavedra. Pero en realidad hay tantos Quijotes, como lectores nos asomamos al libro y creamos nuestro propio Quijote, nuestra propia concepción del Quijote. Por eso la obra se revitaliza, vuelve a vivirse, vuelve a causar sensaciones, emociones, rechazo, repudio, alegría, comunicación. De ahí la definición, y hasta ahí la definición, de don Luis Recasensíches de que la cultura es vida humana objetivada y revitalizada. Y en este sentido, como ustedes pueden apreciar, estamos abarcando toda obra humana. Tan cultura son las rapsodias de Chopin, como también la música tropical popular. Tan cultura es un libro de la pluma de William Shakespeare, como un letrero en la carretera que me indica con las figuras de dos cubiertos que estoy próximo a llegar a un lugar donde puedo consumir alimentos. Todo es cultura. Todo ha sido producto de la imaginación de alguien o de algunos, se ha transformado en un objeto y tiene un sentido. Por eso cuando veo unas flechas que van hacia la puerta, entiendo que es el aviso de que por ahí hay una salida de emergencia. Lo entendí perfectamente. Y no son más que unos rasgos que aparecen colocados estratégicamente. Ahora, partiendo de ese concepto de cultura, voy a hablar de la legalidad. La legalidad la entiendo como la orientación de la conducta de las personas hacia el respeto a la ley, al sistema legal. Pero ojo, yo sé que aquí ustedes son juristas, son abogados, son gente que conoce el derecho. No me estoy refiriendo a la ley únicamente como una fuente formal del derecho, que lo es, claro. Y por cierto, la fuente más importante en un sistema normativo generado en el derecho romano, como es el peruano o el mexicano. En otras palabras, la ley pues no solamente es una fuente formal de normación, sino la más importante. Pero no me refiero nada más al cumplimiento de la norma impero atributiva, sino en realidad al respeto a todo el sistema jurídico nacional. Ese sistema jurídico nacional estará formado necesariamente por estos elementos. Primero, la estructura jurídico-política del país. Nosotros, los países latinoamericanos, somos países, por razones históricas, de desarrollo histórico, jurídico, somos países constitucionalistas. Nuestra máxima norma es la Constitución. Y todo el sistema jurídico debe estar basado en los principios que marca la Constitución como documento fundacional, como documento inicial de todo el sistema político. Entonces, el respeto a la legalidad o el tener una cultura de legalidad implica respetar los principios que están establecidos en la Constitución, la estructura orgánico-política que de ella emana, los distintos órganos de gobierno con sus funciones, con sus atribuciones, la división de poderes, etc.
pero también implica la normatividad vigente, más allá de la Constitución, las leyes, los reglamentos, la jurisprudencia, y no solamente de índole nacional, sino hoy por hoy los tratados internacionales y las convenciones de las que el país forma parte, porque ha firmado y ratificado las tales convenciones y entonces se vuelven ley del país también. Implica ese sistema jurídico también las buenas prácticas de carácter administrativo que vinculan a los ciudadanos en su día a día para agilizar sus trámites y cumplir sus obligaciones más significativas. Un ciudadano común y corriente, como yo, pues lo primero que encontramos frente a la maquinaria del Estado es el trámite común, es el trámite que está a mi alcance y que tengo que salvar para poder desarrollar mis actividades. Una licencia para abrir un negocio o para conducir un auto, pues implican ese contacto con la administración. Es muy difícil que yo tenga contacto directo con los altos funcionarios del país. Con quien tengo trato normalmente es con la persona que está en la ventanilla, con la persona que está en el crucero dirigiendo el tránsito, con la persona, en fin, que en mi día a día tengo trato y recibo una impresión de su trabajo, de su eficiencia, de su responsabilidad. También el sistema jurídico vigente implica los principios jurídicos que se tienen vigentes en ese sistema y que me lleva a conectarme con la cultura universal y sobre todo la cultura humanística nacida en las profundas raíces de la Grecia y la Roma antiguas. Entender qué es la justicia, qué es la equidad, el bien común, pero también otros principios más actuales, contemporáneos, como el Estado de Derecho, el Estado garantista de derecho, el bien público, el bien jurídicamente tutelado y otros aspectos netamente jurídicos que ya pertenecen al mundo actual. Todo esto implica estar dentro del sistema normativo y por lo tanto tener una cultura de legalidad. Y desde luego las buenas prácticas de carácter legislativo que implican establecer normas de contenido concreto expresadas con lenguaje ciudadano y tendientes al fortalecimiento del Estado de Derecho, igual que las buenas prácticas en el campo de la impartición de justicia, que implica que los jueces en todas sus jerarquías son celosos de observar las garantías y los principios del debido proceso para la impartición de justicia. En ese sentido, entendemos la cultura de la legalidad como una orientación de la conducta hacia el respeto del sistema jurídico normativo, entendiéndolo en su amplitud, como lo he señalado. Podríamos incluso hacer una encuesta con 10 puntos para que la contesten los ciudadanos, que en una cultura de legalidad así los vamos a identificar como ciudadanos, y si la respuesta es positiva, en un 50% o más de los encuestados en una encuesta debidamente protocolizada, entonces estaremos viviendo en una sociedad de cultura de la legalidad. Y otras 10 preguntas que les podríamos hacer a los servidores públicos, que así los vamos a llamar, en una sociedad que tenga cultura de legalidad. Vamos a ver, estoy seguro que tienen curiosidad por saber cuáles son las 10 preguntas que yo les haría
a los ciudadanos, si se me permitiera llevar a cabo una encuesta, como les dije, debidamente protocolarizada, debidamente regulada, para que diera resultados confiables, con estándares internacionales, en unas muestras debidamente determinadas. Son 10 preguntas para los ciudadanos. Vayan ustedes pensando cada uno, por favor, ¿cómo la contestarían? ¿Positiva o negativamente? Mira, la primera pregunta. ¿Los ciudadanos conocen de manera general los aspectos fundamentales de su sistema jurídico? No se necesita ser abogados. Los abogados, por supuesto que los conocemos. Pero una persona que puede tener incluso ilustración, tener profesión universitaria, pero no necesariamente la de derecho, la pregunta es, ¿conoce de manera general los aspectos fundamentales de su sistema jurídico? No la especialidad, no la profundidad como lo haría un abogado, pero al menos tiene mucha idea de lo que es un sistema jurídico, el sistema jurídico de su país. Segunda pregunta. ¿Conocen, entienden y practican en forma constante el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones? Es decir, el ciudadano sabe lo que puede exigir y lo que tiene que hacer, porque son dos aspectos, como abogados lo entendemos, de la moneda. El derecho, que lo puedo exigir, y la obligación, que la debo cumplir. Los derechos se ejercen, las obligaciones se cumplen. Entonces, yo estoy consciente de qué derechos tengo como ciudadano de este país y qué obligaciones tengo, y procuro ejercer mis derechos con puntualidad y también mis obligaciones con la debida puntualidad. Tercera cuestión. ¿Confían en las decisiones y declaraciones de sus autoridades, tanto en situaciones ordinarias como extraordinarias de suma gravedad? O sea, confío en que lo que deciden mis autoridades, de cualquier rango que éstas sean, y las decisiones que toman frente a situaciones del día a día o frente a una situación inesperada, como podría ser un sismo, como podría ser una epidemia, o sea, casos de emergencia, confío en que mis autoridades están capacitadas y actúan con la mejor voluntad para que todo salga bien. Es decir, confío en ellos, confío en mis autoridades. 4. Los ciudadanos comparten la convicción de que cumplir con la normatividad vigente les resulta más provechoso para sus propios intereses. No olvidemos que todos los seres humanos actuamos por interés. Algo queremos. Claro, hay personas altruistas, personas muy generosas, pero son la excepción. La mayoría, pues tenemos un interés. Aquí mismo, en el Poder Judicial, pues ustedes aspiran a continuar su carrera judicial, a ir subiendo escaños en la judicatura. En fin, es una aspiración legítima. Deben cumplir requisitos, presentar exámenes, tener antigüedad, eficiencia, o sea, hay camino. Pero es legítimo que ustedes aspiren a tener posiciones mejores en el Poder Judicial. Todos tenemos algún interés. Y no necesariamente eso es ilegítimo o ilícito, al contrario, es un aliciente. Pero consideramos que cumplir con la norma vigente es más conveniente que no cumplirla. O sea, la legalidad paga, la legalidad produce, la legalidad da más frutos que la ilegalidad. Veamos la quinta pregunta. ¿Identifican los ciudadanos los mecanismos que tienen a su alcance, de acuerdo a su sistema jurídico, para obtener información fidedigna de parte de los organismos de interés público?
Si lo conocen, no lo conocen, o sea, ¿cómo están las cosas? Yo puedo, si quiero tener información más allá de lo que comúnmente puedo encontrar sobre el actuar de un ministerio o sobre el actuar del presidente de la República o de los señores ministros de la Corte, sé cuáles son los caminos que tengo, las vías, las páginas electrónicas que puedo consultar, las he consultado. Me han dado información adecuada, no la he logrado. Es decir, hay experiencia en ese buscar información en un sistema que debe ser transparente. Veamos otra pregunta. ¿Saben los ciudadanos cuáles son sus vías legales para ejercer su derecho de petición o para expresar su oposición y protesta frente a actos de autoridad que lesionen en alguna medida su cultura jurídica? O sea, si algo no está correcto, yo conozco qué puedo hacer para, dentro de los cauces legales, manifestar mi inconformidad, mi protesta, el camino que tengo pues para solicitar algo o para oponerme a una situación. Hay caminos legales, los conozco, los he practicado, me han dado resultado. Pregunta 7. ¿Educan a sus descendientes en la práctica de la cultura de la legalidad? Enseñamos a los niños y a los jóvenes, los profesores, la familia, todos los que tienen involucramiento en su educación, les inculcamos el respeto a la norma. El niño observa al padre y si éste se detiene ante la luz roja del semáforo, él entiende que así son las cosas, que así debe ser. Pero si no lo hacemos, pues entiende que solamente si es muy tonto se para uno frente al alto. Entonces estamos creando esa tendencia a la legalidad, ¿o no? Es una pregunta, cada quien tendrá su respuesta. Veamos otra. Los ciudadanos se sienten integrados, continuadores de sus principios y de su manifestación cultural que los distingue internacionalmente como nación de raigambre propio e intransferible. Están orgullosos de su origen, de su historia, de su cultura, tienen autoestima nacional, se sienten orgullosos de su identidad nacional. Les parece adecuado promoverla, fomentarla, desarrollarla todavía más. Pregunta 9. ¿Se solidarizan con las políticas públicas y privadas tendientes a la superación económica, social o cultural de la comunidad nacional e internacional y consecuentemente evitan que en su trato cotidiano haya prácticas o manifestaciones de discriminación o de violencia? Han cuidado el no tener prejuicios, comentarios ofensivos para grupos o personas. Consideran que el valor del ser humano va más allá de su etnia, de su posición económica y de otros aspectos que podrían ser discriminatorios. Y finalmente, se sienten protegidos en sus intereses por el derecho y consideran que su seguridad personal y colectiva está ampliamente garantizada por servidores públicos profesionales y eficientes. Se sienten amparados por la norma y seguros en su desempeño cotidiano, en sus actividades cotidianas. No sienten intranquilidad, miedo ante circunstancias que les pueden afectar en su seguridad personal o familiar, por ejemplo. Son 10 preguntas. Seguramente cada uno de ustedes fue poniendo sí o no. Espero que hayan sido casi todos sí. Si estamos en presencia de un país en el cual estas preguntas en forma mayoritaria puedan ser respondidas con un sí, en ese país se vive cultura de legalidad. No se trata de la utopía de pensar que todos se han vuelto buenas personas.
Eso pues sería ideal, pero esto es una utopía. Se trata así de un porcentaje mayoritario. Ahora, después de abrumarlos con estas 10 preguntas, que seguramente si las fueron siguiendo les hicieron reflexionar y seguramente comentar o pensar en situaciones a favor o en contra, si me permiten, abusando de su tiempo y su fineza, voy a hacer otras 10 preguntas, pero no para que la contesten los ciudadanos, sino para que la contesten las autoridades de cualquier rango, municipales, locales, federales y de cualquier poder legislativo, ejecutivo, judicial. Veamos las 10 preguntas que le haríamos a los funcionarios. Primero, ¿tienen la convicción de que su acceso al cargo de autoridad implica cumplir con el rol de servidor público, por lo que sus decisiones y actividades están orientadas al cumplimiento de la normatividad? O sea, saben que ser funcionario implica ser servidor público y que en consecuencia sus actos deben estar al servicio de la comunidad y no al servicio de sus intereses. Se les ha elegido no para que sean felices, sino para que trabajen, para que hagan su labor. Segunda pregunta. ¿Se rigen por el criterio de que, al asumir sus cargos en caso de ser estos de elección popular, han adquirido un compromiso de servicio con sus electores, pero también con sus opositores, por lo que deben practicar el beneficio común de unos y otros? Sí, aunque mis electores, simpatizantes, me han llevado a un cargo de elección popular, no debo olvidar que no gobierno para mi partido, sino gobierno para una población, y debo buscar lo que más beneficie a todos, no necesariamente a unos que votaron por mí. 3. Establecen políticas públicas que difunden valores personales y sociales y que por lo mismo impiden cualquier forma de discriminación, marginación o desatención social o pública. Es decir, están preocupados por educar a la población en el conocimiento y ejercicio de prácticas, de valores, consecuentemente totalmente ajenas a prácticas discriminatorias o de violencia familiar o de marginación de la mujer o de abandono de los niños o de cualquier otra situación que evidentemente no solamente es ilegal, sino además irresponsable. 4. Se esmeran, si están en su función, porque la justicia se imparta de manera pronta, expedita y eficiente. Ustedes son servidores públicos del Poder Judicial y la pregunta es, ¿la justicia que se imparte en sus tribunales, en sus centros de justicia, procura ser pronta, expedita y eficiente? Siguiente pregunta. ¿Se preocupan por su propia formación y su capacitación permanente para dar resultados óptimos en el desempeño de sus responsabilidades? Evidentemente todas lo van a contestar que sí, porque precisamente están aquí por eso, ¿verdad? O sea, se están tratando de superar, de tener más conocimientos, de tener motivos de discusión académica, de tener espacios de reflexión. Pues eso implica una superación personal y profesional, por supuesto. Pero la capacitación debe ser permanente y general. Todos los cargos requieren de una superación porque el mundo avanza a pasos agigantados y entonces tenemos que alcanzar ese desarrollo, de lo contrario nos quedamos muy atrás y nuestro servicio es deficiente. Otra pregunta. ¿Atienden a los ciudadanos en sus trámites y demandas, sean individuales o colectivas, con toda oportunidad mostrando una actitud de servicio, siendo cuidadosos de observar irrestrictamente los principios constitucionales de fundar y motivar cada uno de sus actos de autoridad? O sea, son amables con el ciudadano, tienen esa disposición al buen servicio frente a él, se preocupan por atender sus demandas que sean justas y que legalmente puedan ser atendibles. 7.
procuran, si son legisladores, decretar normas garantistas que garanticen el derecho fundamental de las personas, procurando que contengan reglas claras, dirección y fácilmente comprensión para el ciudadano promedio. O sea, las leyes que emite nuestro Congreso son claras, tienen reglas muy concretas y entendibles en un lenguaje ciudadano. Dan preferencia al desarrollo de programas para la educación, la seguridad social, la salud, la vivienda y el combate a la pobreza. Hacen uso racional y legalmente permitido de los recursos económicos, técnicos y humanos que les han sido asignados para el cumplimiento de sus funciones, por lo cual procuran cumplir con toda puntualidad y eficiencia con el principio de transparencia y con el de rendición de cuentas según lo mandaten sus leyes. Y finalmente, consideran que el prestigio que merecidamente obtengan de parte de la ciudadanía es el más alto galardón al que pueden aspirar por el desempeño como servidores públicos. Son 10 preguntas. También frente a ellas, pues ustedes han tenido sus respuestas. Lo más probable es que caigamos en la cuenta de que no han sido positivas las respuestas en un marcado número de ellas. Esto no es extraño porque lamentablemente en el área, en Latinoamérica, y me voy a circunscribir a Latinoamérica para no entrar en otras áreas, simplemente en las de nuestros países de origen, pues tenemos una cultura que más bien los sociólogos llamarían subcultura de ilegalidad. Les voy a platicar el caso de México. En México, desde nuestras culturas prehispánicas, tenemos información de casos de corrupción. Las fuentes que tenemos de la época, tanto hispanas como autóctonas, manifiestan que los señores jueces, llamados teutlis en el idioma de los aztecas, en el náhuatl, había que cuidar que no prevaricaran, que no hicieran trampa en la impartición de justicia. Y para ello, el emperador formaba como decir una trampa con gente adicionada, con gente específica que ofrecía a los teutlis alguna recompensa por un fallo en tal o cual sentido. Si ellos caían en la trampa, era evidente que eran corruptos. Y el castigo podía ser muy complejo. Desde luego la destitución vergonzosa de su cargo, el quemarle los cabellos, ¿sí?, lo cual era tenido como una alta infamia, tumbarle sus casas, ¿sí?, tirarle su casa, y si la situación era muy grave, incluso la pena de muerte. Esto nos hace reflexionar de que entonces pues sí existía la corrupción, tan es así que había que combatirla. Con la llegada de los europeos, la situación no mejoró, sino al contrario, se acrecentó. Si nosotros vemos la literatura de la época colonial, de los 300 años de colonia, nos damos cuenta que la corrupción era galopante, que a todo mundo le pedían dádivas o sobornos para agilizar los negocios de la justicia y la administración. Cuando viene la época independiente, no mejoraron las cosas. Y durante todo el siglo XIX conocemos, incluso por la literatura, casos de corrupción que los literatos las toman precisamente de la realidad que les tocó observar, del contexto en que vivieron. Hay una novela costumbrista
considerada como una gran obra de la literatura mexicana, tal vez la conozcan, tal vez no, se la recomiendo, se llama Los bandidos de Río Frío. Río Frío es una pequeña población que se encuentra entre la Ciudad de México y una ciudad muy cercana, la ciudad de Puebla. Y allí en Río Frío llegaban las diligencias en el siglo XIX, con viajeros que iban hacia Veracruz o venían de Veracruz hacia México, y ahí solían salir los bandidos en el bosque y robarlos. Pero el jefe de los forrajidos, un tal Evaristo, era amigo muy cercano de un funcionario del gobierno del dictador Antonio López de Santana, allá por los 40 del siglo XIX. A ese sujeto el pueblo lo apodaba Relumbrón. Relumbrón porque siempre andaba con muchas joyas y mucha pedrería. Y ese tipo, aprovechando su cargo en algún ministerio, pasaba los avisos de cuando en una diligencia iba gente con dinero o con algunas joyas o cosas de valor. Por eso los bandidos de Río Frío solían dar golpes muy certeros, siempre le acertaban a la diligencia donde iba gente con muchos recursos. Cuando viajaban viajeros que no tenían tantos, no había robo. O sea, había una situación de vinculación criminal, ¿sí?, de contubernio entre las autoridades y los propios bandidos. Estoy hablando del siglo XIX, no estoy diciendo que esto ocurra hace 15 días, ¿no? Es una cosa histórica. Y la novela es interesante, se la recomiendo, creo que les puede dar mucha idea del siglo XIX mexicano. Pero cuando viene la Revolución Mexicana, después de la larga dictadura del porfirismo en México, no mejoró la situación de corrupción. Al contrario, se agudizó. Muchos personajes emanados de la revolución pues trataron de, ya en el ejercicio de funciones públicas, de enriquecerse de manera sorprendente. Voy a darles unos datos que no son actualizados al día de hoy, sino que datan de 2010, para que vean ustedes algo muy sorprendente de la corrupción, o sea, de la cultura de la ilegalidad. En 2010 se calcula que el costo de la corrupción en México fue del 9% del Producto Interno Bruto. Esto es un poco más de 32,000 millones de pesos mexicanos. Las empresas invirtieron cerca de 10% de sus ganancias para cubrir sobornos y extorsiones. Se estima que el pago promedio por soborno al nivel ciudadano, o sea, lo que paga un ciudadano común promedio en México por razón de soborno, es de 165 pesos y que el 87% de la población se ha visto alguna vez involucrada en extorsiones que implicaron sobornos. La edad para iniciarse en la cultura del soborno es de 12 años y prácticamente el soborno implica un impuesto de hecho, no de derecho, claro, de un promedio de 14% de gravamen anual para las familias de clase media y de 33% para los de más baja condición. Como ustedes pueden observar, la situación de la corrupción, del desaseo jurídico, pues es francamente alarmante. Pero no es privativo de mi país, sino que esto tiene una vinculación histórica que abarca muchos países del área. Y repito, hablo del área para no introducirme en otras culturas más complejas. Ante esto, pues surge crear una cultura de legalidad.
De nada sirve que el sistema judicial y que el sistema legislativo estén muy bien desarrollados, o sea, que tengamos leyes muy buenas y poder judicial eficiente, si en términos generales la tendencia de las personas es la de violar la norma. Es decir, contamos con buenas leyes, contamos con un sistema judicial adecuado, pero con lo que no contamos es con la participación de los ciudadanos en general para acatar las leyes, para cumplir las disposiciones. Por esa razón, veamos primero qué se opone a una creación de una cultura de legalidad, para que sepamos en dónde deben estar los frentes. Se oponen a esa cultura de la legalidad programas especialmente televisivos de contenido violento, que desde luego se proyectan porque son los que tienen más rating. Segundo, la corrupción evidente y visible de muchos funcionarios, que además trae consigo la impunidad. También se oponen a esta cultura la incapacidad manifiesta de algunos servidores públicos, que no están capacitados para los cargos que desempeñan. Se opone también la prevalencia de intereses personales y grupales, la falta de acceso de muchos habitantes a la educación básica o de nivel superior, la falta de algunos sectores de eficientes prácticas de seguridad social. La seguridad social es muy importante. El que todavía existan sectores de población en pobreza o en pobreza extrema. La negligencia de los gobiernos para atender los reclamos populares y el desencanto de los ciudadanos, que los hace proclives a la desconfianza, la apatía y el resentimiento social, por lo que fácilmente caen en situaciones de extrema violencia. La inseguridad pública, que en algunas regiones adquiere matices de verdadera emergencia ante el embate de la delincuencia organizada y el narcotráfico. La idea generalizada de que el estado de cosas no admite modificación alguna y es el resultado de una cultura ancestral de mala práctica que no es posible combatir. Este punto es muy interesante. Nos hemos acostumbrado a la ilegalidad y la vemos como algo que no puede cambiar, que así es, que resulta utópico o tonto tratar de cambiarla. Esto es lo peor, cuando ya no tenemos, digamos, el aliciente de buscar otras formas de vida. Esto nos pasa, perdonen ustedes lo prosaico del asunto, como las personas que sufren una alteración en su vista por cataratas o carnosidades, con la que hay opacidad, no alcanzan a ver bien. A tanto tienen que esforzarse que van tomando hasta una pose para leer o para ver las cosas y llegan a suponer que así es, pero así no es. Una vez que los intervienen quirúrgicamente, es maravilloso, o sea, el color de las cosas, el matiz, la tersura, todo lo que admiras, es otra visión. Eso no era correcto, la visión que tenías era una visión anormal, era una visión enfermiza. Lo correcto es tener una visión perfecta, hermosa. Bueno, así pasa con una sociedad que ha caído, que está hundida, que está empantanada en la cultura de la ilegalidad y de la opacidad. Llega el momento que pensamos que pues así son las cosas, como lo suponían en otros tiempos, cuando se tenían monarcas autoritarios de poder absoluto. La gente que entonces vivía pensaba que pues así era el rey. Pero sabemos que así no debe ser, que hay otros modos de vivir, hay otras maneras de ser. Y sí podemos hacerlo
si enfrentamos este reto para ir a la cultura de la legalidad de manera inteligente y juntando todos los factores que deben participar. Primero deben hacer esta cultura de un pacto, de una común decisión de los factores reales de poder, porque a ellos mismos les está afectando la impunidad, el crimen y la extorsión. Es decir, ya no es algo que preocupa a la gente menuda, sino esto ya está llegando a tocar los intereses de las altas élites y grupos de poder. Por otro lado, debe participarse con políticas inteligentes que no estén sujetas a un cuatrienio o a un sexenio gubernamental, sino permanentes, con resultados medibles y con plena transparencia. Un programa que desarrolle social y política y económicamente a la población, precisamente para extender la seguridad social. Sobre este punto, yo recomiendo a ustedes una obra muy interesante de Peter Townsend de la Universidad de Londres, que se llama, el puro título pues tiene mucha referencia a lo que estoy diciendo, Construir sociedades decentes. Y luego tiene un subtítulo, Replantear el papel de la seguridad social en el desarrollo. Es decir, no puede haber una cultura de legalidad mientras tengamos extrema miseria y marginación. Pero deben participar en esta lucha frontal los educadores, la iglesia, los medios masivos de comunicación y todos desde luego organizados bajo la dirección del Estado. Yo les puedo asegurar que sí se puede. Y les voy a comentar un caso anecdótico, personal. En alguna ocasión, después de terminar un curso, de dictar un curso en la Universidad Nacional Autónoma de México de Derecho Romano, los alumnos hicieron su examen final y entregué calificaciones y señalé las claves para que pudieran ellos observar si habían sido calificados correctamente. A mis alumnos alguna vez les hablé de la cultura de la legalidad, aunque no era un tema de derecho romano. Y cuando terminé de dar las claves, pedí que levantaran la mano los alumnos que tenían algo que aclarar, algo que estuviera mal calificado. Levantaron 2 o 3 la mano y los fui pasando para que me señalaran qué era lo que estaba incorrectamente calificado y bueno, fui tomando la decisión. A veces estaban mal contados sus aciertos o habían respondido algo bien y yo se los había colocado por error mal. Fui corrigiendo, fui viendo los casos, pero cuando llegó a uno de ellos me dijo, yo no vengo a pedirle que mi calificación esté mal porque me bajó un punto o varios puntos. La verdad es que usted me ha puesto 8 y no tengo 8 porque esta la tengo mal, tengo 7. Créanme que pues, me sentí realmente impresionado. Porque no es común algo así. En una sociedad de cultura de la legalidad hubieran dicho, pero qué tonto. O sea, qué bobo, ¿cómo va y dice eso? Pues si ya pasó con 8. Él tuvo ese valor. Y yo le respondí que pues me parecía muy interesante lo que había hecho, que efectivamente tenía 7, pero que por mi decisión él no tendría 7. Sino la calificación que yo me equivoqué y que en realidad debería ponerle 10 por su valor civil. Sí es posible encontrar esa cultura de la legalidad. Yo les dejo porque el tiempo nos apremia a todos, nos come Cronos se comía a sus hijos, ¿verdad, maestro? Entonces, pues el tiempo está a punto de llegar y solamente les dejo estas frases como reflexión. Es importante legislar, pero lo es más
educar para el ejercicio de una convivencia plena que fortalezca la democracia y el Estado de Derecho. No puede existir un país sin leyes, pero tampoco uno donde éstas se desconocen y se incumplen. Finalmente, el ejercicio de los servidores públicos y de los ciudadanos, que pueden ser un ejemplo de apego irrestricto a la legalidad, es el patrimonio más rico y la heredad más noble que podemos dejarles a las nuevas generaciones. Muchas gracias a todos por su tiempo, su paciencia, su consideración, y reitero mi gusto por estar esta tarde frente a ustedes como miembros del Poder Judicial, que representa toda una cultura jurídica, y por recibirme en estos días con su cálida hospitalidad, con esa amabilidad que los caracteriza. Cuando llené mi formato de migración a bordo del avión un poco antes de bajar en el aeropuerto, me llamó la atención que la forma migratoria de ustedes no dice, como en otros países, el nombre oficial del país, Estados Unidos Mexicanos o República de tal, sino dice bienvenidos al Perú. Eso me ha impresionado tanto porque me sentí realmente en un suelo bendecido donde nos reciben bien a los extranjeros. Y eso me halaga, se los agradezco en el alma, pero no me sorprende, porque así son ustedes desde siempre, así es este bendito suelo de mi muy querido Perú. Muchísimas gracias. Mi intervención va a ser breve, por favor les pido un poco de paciencia. Mientras van preparando sus preguntas, les voy a pedir también, por favor, podemos aprovechar este momento para conversar con el maestro, que dentro de lo que le hemos escuchado nos comparte, ¿no? O sea, ese vínculo con el humanismo, ¿no? Que lo vuelca al derecho. Brevemente, un par de puntos. Hemos iniciado la conversación, por ejemplo, citando a Recasén Siches, ¿no? El maestro hispano-guatemalteco. Me recuerda mucho a Domingo García Belaúnde en esa obra, no sé si recuerdan, que dice Cómo estudiar Derecho Constitucional, donde Domingo hablaba de que hay imprescindibles de pronto clásicos del derecho que debería empaparnos en nuestra época de estudiantes, sobre todo el pregrado. El derecho mexicano ha bebido, y qué bueno, de qué manera, del exilio español, ¿no? Ha enriquecido su cultura jurídica mexicana. Para los interesados, el exilio español en la Facultad de Derecho de la UNAM es un trabajo muy, muy rico realmente, sobre cómo en cada crisis que ha habido en Europa, ya sea guerra civil o Segunda Guerra Mundial, los exiliados, ¿no? Han escapado, ¿no? O sea, con una mano adelante, otra atrás, o sea, con condenados a muerte. Y muchos intelectuales de gran valía han sido recibidos, por ejemplo, en México. Uno de ellos es Luis Recasén Siches. Eso por un lado. Número dos, hablando de cultura de legalidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano existen muchos sistemas alternativos, ¿no? A esto de la cultura de legalidad. Por ejemplo, uno de los que lleva adelante ese discurso, junto con Hernando de Soto, es Horacio Gago, ¿no? Todos estos caballeros que van a buscar y van a identificar los mercados alternativos, se meten a hacer sus trabajos de sociología del derecho, por ejemplo, al terminal pesquero de Ventanilla, al Hueco, una serie de cosas, ¿no? Para identificar estos microcosmos jurídicos. Muchos de ellos vinculan bastante esa práctica que hacen en el terreno acá en el Perú con teorías, por ejemplo, de Joaquín Costa, por un lado, ¿no? Por ejemplo, Hernando de Soto ya está reinventando su discurso El misterio del capital para entender a los mineros informales, por ejemplo, ¿no? Eso. Luego hay otros trabajos que también se pueden tomar en cuenta respecto de aquellos microcosmos que forman sistemas alternativos que son ajenos a la cultura de legalidad, que conocen la cultura de legalidad, pero por un tema de incentivos no les conviene cumplir con la cultura de legalidad. Ejemplo, un tema de la década de los 90, que se titula La guerra del centavo,
de una socióloga muy joven, a los 25 años, su tesis para graduarse, ¿no? La tituló La guerra del centavo, acerca de la conducta de los choferes y cobradores de combi, ¿no? Y por qué tenían esa conducta, y decía que no tenía nada que ver con la educación, sino tenía que ver con incentivos, ¿no? Que no nos veían a nosotros como pasajeros, sino como un sol, ¿no? Es un sol, y había que entrar a la guerra del centavo. Todos esos son pequeños datos. Mucho vinculado a lo que cuando la normatividad nos es provechosa, ¿no? Cuando la cumplimos. También Enrique Gersi han compartido y ha dirigido su discurso bastante por este tema. Por ejemplo, hay un artículo que podemos descargar de Google que se llama La economía de la corrupción, ¿no? Bastante leído, sobre todo en los cursos que profesan Law and Economics o Análisis Económico del Derecho, ¿no? La economía de la corrupción, ¿no? Bien, otro tema que es vital, que puede ser polémico, ¿no? Todos podemos estar de acuerdo, puede generar un tema que se repite y se repite la discusión, ¿no? Educar a las nuevas generaciones para que no se cometan los errores de las anteriores, ¿no? Y de esa manera se fomente la cultura y la legalidad. El maestro hizo mención, por ejemplo, a la televisión, si puede ocasionar o no la imposición de un tipo de cultura popular fast food, ¿no? Aquella de consumo rápido, ¿no? Que puede performar de pronto a los más débiles, entre comillas, ¿no? O sea, los niños, o de pronto a aquellas personas que no necesariamente han tenido el tiempo y la oportunidad para una performación profesional del nivel superior, ¿no? Podría ser, por ejemplo, en el caso mexicano hay una película que me interesa ver que se llama es una parodia de Televisa, ¿no? La idea es de que Televisa es quien pone a los presidentes, algo así, es con Damián Alcázar, no recuerdo ahorita el título, no recuerdo, ponen en Google Damián Alcázar, Televisa, realmente es muy, muy intenso. Es como la idea de que a través de la televisión, las 24 horas del día, dando novelas, van performando a la gente, y el razonamiento indica que esa es la persona que hay que elegir, ¿no? Bien, vamos terminando. Respecto de la corrupción, ¿no? Hay bibliografía, creo yo, necesaria para consulta. Por ejemplo, Historia de la corrupción, publicada por el IEP, de autoría de Quirós. Creo que es interesante leerla esa. No hay mucho tampoco respecto a la historia de la corrupción. Luego hay otro libro también del IEP que se titula Romper la mano, que tiene un estudio histórico de la cultura de la corrupción en el Perú, ¿no? Así como el maestro nos señalaba, muchas veces se hace un parteaguas, ¿no? Que llegaron los españoles al Perú, ahí empezó a cocinarse la corrupción, y eso no es tan cierto, ¿no? Entonces, en Romper la mano también hay un estudio cultural de la corrupción desde la época prehispánica. Bueno, hay un intento ahí por parte del historiador de ubicarnos, ¿no? En esa época. Bien, vamos terminando. Lo último, ¿no? El maestro nos ha compartido unas fuentes interesantes para consulta, ¿no? Por ejemplo, de inglés, ¿no? Construir sociedades decentes. La cultura de la legalidad debe tener también infraestructura, ¿no? Un discurso interesante. No solamente se debe hacer bien las leyes, sino que también debemos preocuparnos en que sean eficaces. Esos serían mis apuntes. Bien, por favor, del auditorio, ¿alguien tiene alguna pregunta? Por favor, ¿nos las podría alcanzar? Señor, tiene la palabra. Buenas tardes. En nuestro medio, principalmente en el Perú, hasta hace poco había elecciones municipales, y a pesar de que se tenía la generalización de que había un candidato a alcaldía que se dijo la siguiente frase: roba pero hace obras, y ganó la elección. También tenemos un antecedente de un expresidente que fue procesado, estuvo en el extranjero, regresó al Perú y prescribieron sus procesos que se le seguían por determinados delitos. Posteriormente postula y gana la elección. Ante esa situación, como usted bien dice, muchas veces la población acepta determinado tipo de conductas como normales. Y en este caso que les menciono, inclusive son premiados. Más que cultura de legalidad, porque en este caso se observó la legalidad. No podemos hablar de cultura de la honestidad, de la transparencia y
en cuanto a un funcionario público, que cuanto más alto sea su cargo, mayor responsabilidad debería tener ante la sociedad, ante determinados actos de falta de transparencia, que pueden estar encuadrados dentro de la legalidad, pero sin embargo de repente hay una incompatibilidad con la función que ejerce, y que el acto que realiza produce un enorme escándalo, que linda con la corrupción, pero que luego de ser investigado se advierte que no es un acto de corrupción porque no se transgredió una determinada norma penal, por decir. A nivel de América Latina, sabemos muy bien determinados casos que han ocurrido y que posteriormente han salido librados. Eso genera mayor impunidad. Más que de repente un chofer de una combi que corrompió a un policía en el tránsito en el camino, más impacto social de impunidad tiene el acto que contraviene una cuestión, una norma moral de un alto funcionario público, que es el simple chofer de combi. ¿Por qué? Porque a través de los medios de comunicación nos enteramos y resulta que la idea de impunidad se generaliza, y eso hace que la población considere que ser honesto es una tontería, sino que debe ser todo lo contrario. Y dos preguntas entonces. Primero, si podemos hablar más de cultura de la honestidad que de la legalidad. Y segundo, ¿de qué manera, por ejemplo, en México hace poco han habido la desaparición y muerte de 43 estudiantes y que le está vinculando inclusive al presidente de la República de México? ¿De qué manera ahí también podría no existir una cultura de legalidad? Muchas gracias. Bueno, su intervención merece varios tratamientos. Primero, antes de responder sus dos preguntas, me voy a referir a lo siguiente. Así como usted señaló casos muy notorios de corrupción en la República del Perú, le diré que en México tenemos también ejemplos de una desvergüenza absoluta. Un presidente que gobernó a México en los años 20 del siglo XX decía que nadie aguanta un cañonazo de 50,000 pesos. Claro, en esa época 50,000 pesos era mucho dinero. Hablando de que pues nadie quedaría sin caer en la tentación frente a un soborno generoso. Otro expresidente ya fallecido que gobernó a México en los años 60 manifestaba como broma a sus colaboradores: roben, pero que yo no me entere. Y finalmente, hace unos meses, se armó un escándalo con un presidente municipal, un alcalde, en una provincia, ya le llamamos estados, en Nayarit, que llegó a decir que él sí robaba, pero poquito. Pues esto le causó un problemón, se armó las de Caín, lo que sea, por el comentario en sí. Estas muestras que usted ha puesto de ejemplo, y yo ahora le paso otras, nos hacen ver que la corrupción y la ilegalidad llega a grados de pues dar estos ejemplos de alto cinismo, ¿verdad? Es decir, es tan cotidiano y es tan habitual. Incluso cuando se habla de estos temas, yo lo observo, la gente se ríe como aprobando, pues sí, así la cosa, ¿no? Todo da el dinero y se resuelve. Entonces, estos son síntomas, es como una enfermedad. Si tenemos fiebre, si tenemos dolor, pues seguramente tenemos una patología, tenemos que tomar medicamentos, porque finalmente la fiebre y el dolor son manifestaciones de un síntoma más grave que tenemos que atender si queremos sobrevivir. Ahora bien, en cuanto al tema de la honestidad es un valor, pero es un valor que más bien debe ser determinado filosóficamente. Existen jurisprudencias, al menos en México, me imagino que en Perú también, de los altos tribunales determinando qué debe entenderse por honestidad.
Sin embargo, la honestidad siendo un valor tan importante, es difícil de medirse jurídicamente. De tal manera que pues no se trata de que demos definiciones que podrían ser, digamos, discutibles según la educación, la mentalidad, la experiencia de cada cual, sus convicciones religiosas, qué sé yo. De manera que si entendemos la legalidad no solamente como el apego a la ley, como lo dije al principio, sino que abarca todo el sistema jurídico vigente, el sistema jurídico vigente tiene principios filosóficos jurídicos que hablan de la transparencia, que hablan de la máxima publicidad, por hablar de principios actuales, no referirme a algunos mucho más antiguos. De tal manera que, pues, tal vez sí en el fondo se trate de la honestidad, pero los autores prefieren hablar de la legalidad, no porque honestidad esté mal. Y entiendo su enfoque. Usted dice, es que ahí sí se cumplió la legalidad, la ley se cumplió, el voto llevó a esa persona, a pesar de su antecedente, al cargo público. Y tiene usted toda la razón. O sea, ahí estamos más allá de una norma. Creo y comparto su punto de vista muy acertado. Bien, pues podríamos hablar de una cultura de legalidad o una cultura de honestidad, que no es lo mismo, pero podemos llegar a un punto de convergencia, a un punto de acuerdo, si abarcamos más en honestidad y abarcamos el valor honestidad en legalidad. Pero, por ejemplo, en el caso que usted menciona de las personas desaparecidas hace casi un par de meses, en el estado de Guerrero, los normalistas, o sea, los estudiantes para ser profesores de educación primaria, y que, bueno, hasta este momento yo me desconecté mucho ahorita de las noticias en mi país, pero creo que hasta este momento no hay una respuesta clara de qué pasó con ellos. Estamos en presencia de un acto muy grave que afecta la confiabilidad y digamos, la responsabilidad y confianza que nos pueden merecer las autoridades, porque hasta lo que se puede saber, ese atentado contra estas personas ocurre por parte de un alcalde, de un presidente municipal de la ciudad de Iguala, cercana al puerto de Acapulco. O sea, es en la esfera oficial donde ha ocurrido esto. Y el asunto se ha ido agigantando a tal grado que, pues que ya renunció, pidió licencia, para decirlo con propiedad, el gobernador de la entidad. Pero desde luego lo que no queda claro es en dónde están los desaparecidos, ya sea vivos o muertos. Claro, el sentido común y el deseo de todos nosotros, por razones humanitarias obvias, evidentes, es de que estén con vida. Pero esto no lo podemos asegurar. Y aquí es muy importante la decisión que tomen todas las autoridades, porque la ofensa que se ha recibido por esta comisión delictiva afecta no solamente a los mexicanos, no solamente a las personas allegadas a los desaparecidos, por supuesto, sus padres, sus familiares, sus amigos, sino afecta a toda la sociedad mexicana. Pero yo iría más allá, nos afecta a todos los habitantes de este planeta, porque la violación a los derechos humanos, sea de quien sea y en cualquier parte del mundo, es una ofensa que le hacemos a las personas. Es algo similar que cuando alguien ofende, maltrata, lastima a una mujer, nos denigra a todos, nos hace menos humanos a todos. Esa ofensa, claro, la sufre la víctima, pero en realidad todos nos desvalorizamos frente a la comisión de un atentado
contra una mujer, sea esta quien fuere. Entonces, en este caso, el asunto es grave. Seguramente habrá más consecuencias. El propio presidente del país pues ha tenido que hacer declaraciones que han convencido a algunos, a otros los ha, digamos, causado más molestia, más crítica. Es una situación grave, pero lamentablemente no es la única. En varias entidades federativas, antes del episodio tan tremendo de estos muchachos, pues han encontrado narcofosas y hay gente desaparecida, sobre todo migrantes que van camino a los Estados Unidos y que proceden del propio México, de Guatemala, de Centroamérica. Ha habido estos problemas en estados como Tamaulipas, como Veracruz, como Chihuahua. O sea, el asunto es, yo diría, muy grave. Y naturalmente estamos todos a la expectativa de qué es lo que va a hacer el Estado mexicano frente a esta circunstancia de alta crisis de valores y de respeto a los derechos humanos. Espero que tengamos una respuesta adecuada y en breve tiempo. Por favor, vamos a tener una pregunta más. ¿Alguien más desea hacer una pregunta? Bien, quiero cerrar con esto para que Mónica ya nos pase al cierre de la conferencia. Una pregunta es la siguiente respecto a la cultura de la legalidad. Maestro, ¿qué tan, o sea, qué nivel de consecuencia puede tener que un sistema jurídico, por ejemplo en el caso peruano, tenemos provisionalidad en el caso de nuestros magistrados? O sea, tenemos también jueces titulares que son propietarios de su cargo, pero también tenemos muchos jueces provisionales, ¿no? O sea, ¿cuál puede ser el impacto de que un sistema jurídico tenga, ¿no?, tantos jueces provisionales, como es el caso peruano? Mire, yo no conozco lamentablemente el caso del Perú, pero el que existan jueces, digamos, ustedes le llaman provisionales, podrían llamarse interinos, o en fin, personas que están, pues, en algunos momentos para suplir a los propietarios, pues forman parte de una carrera judicial. Las prácticas judiciales son muy delicadas. Impartir justicia es, al menos lo pienso así en lo personal como abogado, es la parte más difícil de nuestra profesión. Yo les aseguro que, y a ustedes quizá les ha pasado, que cuando se toma una decisión de nivel judicial, pues es un compromiso muy serio, porque sabe uno que todo lo que diga en su fallo tiene trascendencia para la libertad, para los intereses, para la familia, los hijos, etcétera, según sea el caso, el trabajo, las indemnizaciones. No se puede actuar ligeramente ni basándose en simples, pues, expectativas o pruebas que adolezcan de deficiencias notorias. Es un grave compromiso decidir sobre la vida y los intereses de otras personas. En consecuencia, pues debe haber una preparación para ocupar los cargos judiciales. Esto también se veía en otros pueblos, maestro. Yo me imagino que ustedes han tenido oportunidad de ver los códices, las escrituras de los prehispánicos, y por ejemplo, en la época azteca, los jóvenes aprendían el derecho no solamente de las lecciones que verbalmente les daban los maestros, sino también acostumbraban llevar a los muchachos, a los educandos, y colocarlos en los tribunales a las espaldas de los magistrados, que estaban sentados en su quipal, una especie de trono, a la usanza de sus costumbres, impartiendo justicia. Los chicos debían observar, sin intervenir, sin interrumpir, sino mostrando la mayor atención
a los magistrados. Pero a través de esa observación, pues iban aprendiendo las prácticas, la manera de interrogar, la manera de valorar y la manera de sentenciar. Desde luego de aquello que hacían los aztecas, pues han pasado siglos y siglos, pero no siendo el caso específicamente igual, considero que si dentro de la carrera judicial una persona tiene la oportunidad de ser un juez suplente o provisional o interino, pues está formando parte de su carrera y lo mejor es que se prepare de manera óptima para que un día ya en el desempeño, pues digamos formal o en el desempeño con titularidad, pues lo haga seguramente con mucha prestancia y con mucha calidad. En realidad, la carrera judicial es muy difícil, que les voy a contar a ustedes, pero seguramente tiene también grandes satisfacciones. Y yo sé que en este auditorio, pues hay muchas personas que a la larga o a la temprana ocuparán altos cargos en la judicatura de su país. Por eso, pues me siento muy orgulloso de verlos ahora muy jóvenes a muchos de ustedes, pero seguramente con un futuro que ni ustedes se imaginan, pero que seguramente será muy bueno. Muchas gracias, doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, por esta excelente disertación, el aporte de sus conocimientos muy valiosos. Y como agradecimiento a nombre del doctor José Antonio Neira Flores, quien se encuentra en estos momentos de viaje, justo en su ciudad, México, le hacemos entrega de un certificado expedido. Se tenía conocimiento que el doctor participaba. Por favor, el doctor lo dejó listo y a lo cual les pido un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muy gracias, muy gracias. Al doctor Eddy Chávez Huanca, también por su intervención como panelista. Un fuerte aplauso, por favor.